Don Fabio, usted nos está acompañando hoy porque cerrábamos la mayoría de las ediciones y consejos de redacción de los medios informativos ayer con una noticia al final de la tarde. Y es que se empezó a rodar una imagen en la que se evidenciaba que ya en la página de aspirantes de la presidencia de la República hacía gala un nombre que no es desconocido para los antioqueños, particularmente para los medellinenses, que ha tenido cuestionamientos. Y si ustedes me lo permiten, quienes nos ven saben que es unos calificativos que acompañan siempre, por lo menos de esta parte, a su descripción. Es el imputado y renunciado exalcalde de la ciudad de Medellín, Daniel Quintero Calle, cuyo nombre está para el cargo de Superintendente Nacional de Salud. El superintendente Camacho renunciaba también esta semana. No duró 6 meses, lo cual también crea inquietudes sobre qué está pasando en el organismo de control prioritario que tiene el sistema de salud colombiano. Exsuperintendente, para nosotros como medellinenses fue complejo. Creo que hablo por la mesa. Dígame, José. Sí. Y más, Andrea, me gustaría, no sé si por ahí podemos empezar con el superintendente. ¿Cuál es la labor de un superintendente de salud, sí, doctor Fabio? Constitucionalmente, proteger la vida y la salud de los colombianos. Eso implica los recursos y tiene a su cargo casi que 59.000 vigilados. Clínicas, proveedores, hospitales, aseguradores, prestadores. Es la máxima autoridad, es la policía del sector de la salud. Es el encargado de vigilar los recursos de la salud. Es el encargado de vigilar las capacidades del sector salud. Es un cargo, incluso lo considero así, con más poder que el del propio ministro de Salud, porque el ministro es el regulador. Pero el Superintendente Nacional de Salud, este es el cargo, en mi concepto, más poderoso que tiene el sector. ¿Por qué? En ese ejercicio de control, ¿qué hace el superintendente? Porque en sus funciones de inspección, de vigilancia y control, tiene una capacidad enorme. Sancionar, multar, intervenir, liquidar. Entonces, pues, y tiene unas facultades extraordinarias y tiene en algunos casos discrecionalidad. El poder del superintendente, inclusive cuando estábamos tramitando la ley 1949, José, esa es una ley nuestra. A mí me decían los parlamentarios, esa ley en manos suyas no hay ningún problema, pero ese poder de un superintendente en manos de un sinvergüenza, de un bandido, sí es un peligro. Ellos no las han utilizado, esas facultades no las han utilizado, pero en estos momentos de crisis como está el país, nombrar a Daniel Quintero en ese cargo, para mí es aberrante. Se lo digo de corazón, es una aberración lo que está viviendo el país. ¿Maneja presupuesto? No maneja presupuesto, lo vigila, lo controla. 100 billones de pesos y más, porque también tiene que vigilar los recursos del gasto de bolsillo de los colombianos, es decir, 115, 120 billones de pesos, que es la plata que circula de la salud de los colombianos en el sistema de salud. Entonces tiene un cargo con muchísimo poder. Nombra interventores, nombra liquidadores, interviene entidades. Mañana el doctor, yo no lo puedo decir doctor, al señor Quintero, mañana si quiere viene, entonces interviene el Hospital General de Medellín, a Metrosalud, liquida Savia. Y yo creo, si me dejan entrar en materia, que a eso es que llega, a tomar ese tipo de decisiones. Fabio, usted nos deja una palabra muy contundente. El superintendente es encargado del sistema de salud. Una persona que no tiene experiencia en ese ámbito, ¿cómo puede llegar o cómo puede ocupar ese perfil dentro de la superintendencia? Pues es increíble, es que no lo cumple. Ahora, no hablemos de si cumple los requisitos o no. Digamos que... ¿Hay requisitos para ser pero sí es importante recordar. Claro, lo que pasa es que las superintendencias, las superintendencias de industria y comercio, las supersociedades y la superfinanciera tienen como tienen un régimen especial, tienen unos perfiles con una experiencia probada. Acá, ¿qué se necesita? Una idoneidad técnica. Es que este es un cargo altamente especializado. Él puede cumplir, digamos que le permitiera a la función pública entrar. Lo que no cumple, ¿cierto?, son esas capacidades técnicas en un rol tan especializado como el de la Superintendencia Nacional de Salud. Les explico, ¿qué podrá saber Daniel Quintero de reservas? ¿Qué podrá saber Daniel Quintero de contratación en salud?
¿Qué podrá saber Daniel Quintero de inspección, de vigilancia, de control? Más aún, cuando las entidades que él administró cuando fue alcalde fueron un verdadero desastre. Hospital General de Medellín y Metrosalud. De escándalo en escándalo. El Hospital General de Medellín fue una debacle en manos de Quintero Calle. Y ahora sale y dicen los medios que él manejó la pandemia. No, la pandemia la manejó el gobierno, la manejamos nosotros. Ellos hacían caso. Él no manejó ninguna pandemia. En salud, Medellín no tuvo sino escándalos cuando estaba Daniel Quintero. Entonces, este cargo necesita cierta moralidad pública. ¿Cómo así que Daniel Quintero va a vigilar la salud de más de 55 casi millones de colombianos con ese prontuario que tiene en vez de experiencia? Eso es lo que está mal. Eso es lo que no debería pasar en Colombia en estos momentos. Y aquí hay que acudir, en este momento yo diría, a la Procuraduría, a la Corte Constitucional, hacer ya un llamado de advertencia, porque estamos en una crisis sin precedentes. ¿Y cómo mandan a una persona esta sin experiencia a manejar, a controlar la salud de todos los colombianos? Pero, superintendente, acá hay algo. Si él cumple requisitos, y por eso me parecía tan importante, José, que se hiciera esa pregunta, uno va al procurador y ¿qué puede hacer el procurador? Porque él le va a decir lo mismo. Yo no puedo entrar a sancionar porque él está cumpliendo los requisitos que se están diciendo. No estoy diciendo que los cumpla o no los cumpla. Sí. Me estoy apartando de que cumplieron o no los requisitos, sí, porque evidentemente no tiene la experiencia. Y es una experiencia específica que debe ser probada. ¿Que sí se pide? Claro, ahí tienen una experiencia que él debe cumplir. Pero apartámonos de eso. ¿Cuál es la moralidad pública para un cargo de semejante responsabilidad? Es que se debe demostrar. Ahora, cuando hay crisis y usted toma decisiones, lo único que le pide uno al país, genere confianza. Lo que necesitamos ahora es generar confianza, certidumbre. 7 de agosto nos van a entregar 3 bombas, con la mecha prendida y corta. Una bomba institucional, una bomba asistencial y una bomba financiera. Por lo menos 10 millones de colombianos en un embalse, en una represa, a punto de explotar. Pendientes sus medicamentos, sus tratamientos, sus insumos, hospitales quebrados. Eso es lo que ha hecho este gobierno. 248 profesionales han nombrado. 48 interventores. 48 interventores. 48 interventores. En las EPS que ellos manejan, José. 8. Para 8 entidades, o sea, día 6, ¿no? Promedio. Más o menos, promedio 5. Llegaron a tener 9 con Sanitas. Es que un interventor cada 4 o 5 meses. Ya llevan 5 superintendentes de salud. Y esa 5. es la otra pregunta. ¿Cómo lee usted eso? ¿Cómo lee usted que ese gobierno que está, yo sé que es arriesgado decir esto, pero que está intentando aplicar la reforma que le fue negada en el legislativo a punta de decretazo? ¿Cómo entiende usted que vaya ya para el 6º, 5º superintendente de salud, que el último no dure 6 meses? ¿Qué lectura hace usted de eso? Mire, qué bueno explicarle esto a los colombianos. Y si ustedes me permiten, les voy a hacer un pequeño recuento. Sí, señor. Llamémoslo el modo y la forma. El gobierno, cuando llega, el modo, empieza a graduar de enemigo a las EPS, por todo el país. Mi enemigo son las EPS, son los responsables de las muertes, del desastre de Colombia, el paseo a la muerte, de todo culpaban a las EPS, ¿cierto? El ministro, la ministra de entonces, la señora Corcho, el presidente, el superintendente Beltrán, se recorrían Colombia desprestigiando lo que llama la máquina del fango, echándoles tierra a las EPS. Si este gobierno detesta a las EPS, yo le hago una pregunta, Andrea. ¿Por qué teniendo la oportunidad de que llegó de liquidar muchas de ellas, por qué no las ha liquidado? Hágase esta pregunta a usted. ¿Por qué ha nombrado interventores y más bien ha preferido administrar estas EPS? ¿Por qué no la liquidó? Respóndanos usted. Ya le voy a explicar. Ellos tienen algo muy claro, que los recursos de la salud son permanentes, que los recursos de la salud siempre van a crecer, que el presupuesto de salud siempre va a ser más alto. Ellos querían manejar la plata, querían capturar la plata. No ha habido un solo de los interventores que no haya salido con escándalos. No ha habido un solo superintendente sin escándalos. Querían capturar la plata, manejarla a ellos, porque no la liquidó. Ahora, el superintendente de salud, Andrea, cuando toma una decisión de estas, ¿por qué toma una decisión un superintendente de salud, Mariana? Porque lo que necesita es salvar la entidad. Las superintendencias no fueron creadas para acabar las entidades ni para liquidarlas. Son entidades que lo primero que tienen que buscar es salvar la entidad. Son medidas de salvamento. Y tiene un portafolio de medidas que tiene que ir gradualmente aplicando.
Cuando yo vengo a Cosmovisión y si yo vigilo los medios de comunicación y veo que ustedes no están cumpliendo algo, pues sí, les hago un llamado de atención, un plan de mejoramiento, después los sanciono, hasta que llego a la última y digo, me tocó intervenirlos. Pero si los intervengo y no los liquido es porque creo que los voy a poder salvar. Después de que yo tomo la decisión de intervenir, ¿qué le corresponde a la superintendencia, Andrea? Vigilar que esos indicadores que generaron esa medida, lo único que yo quiero es que mejoren. Claro. Y tengo que cerciorarme de eso. Ahora, siguen empeorando, y van empeorando, y van empeorando, pero no se toman decisiones. Coja el ejemplo que usted quiera y hablemos de las 9 EPS. El año pasado se mete la Contraloría General de la República. Hace una advertencia. Dice, esta gente que tenía un patrimonio positivo ya va en 9 billones negativo. Encontró que ya 15 billones de pesos estaban no legalizados, pendientes de legalización. Ya la deuda superaba los 20 billones de pesos cuando la cogieron con una deuda de 4 o 5 billones. Pero la mantienen intervenida. ¿Qué hay detrás de eso? Manejar la plata. Y el propio presidente se lo ha dicho a los colombianos, el propio superintendente, el ministro, que se están robando la plata. Y la pregunta que yo me hago es, ¿quién nombra a los interventores? No los nombran ellos. Por un lado, nombraron a los que mandaba Laura Sarabia. Y este superintendente, que me parece un sinvergüenza, a mí lo de Leal me parece un sinvergüenza, sale y le dice a Colombia con toda una tranquilidad, yo denuncié eso. Y los que yo nombré me los había mandado Laura Sarabia. ¿Por qué los nombró? ¿Por qué los nombró? No estaban en el famoso listado que me endilga a mí el presidente de la República. Hay un listado que precisamente se hace para buscar personas con capacidades. Ahí no está Quintero, ahí no está Ospina, el exalcalde de Cali. En ese listado donde hay personas con experiencia no está ninguno de ellos. Y nunca han cogido ese listado. Entonces la estrategia era clara, administrar las EPS, pero antes de irnos ordenamos la liquidación. Desaparecemos la información y trasladamos los usuarios a la nueva EPS. ¿Le parece que es un cuento creíble o no? Y así lo hicieron. Impecable. Faltan 3 meses. Ahora sí las van a liquidar. Después de que prácticamente las desangraron. ¿Dónde estaba la superintendencia? ¿Dónde estaban los entes de control? Viendo esta debacle en Colombia. Y millones de muertos. Perdón, de personas esperando que los atiendan. Y miles de muertos. Esto es una masacre social. Andrea, créamelo, y le van a entregar esas 3 bombas al país. Próximo gobernante que venga, 10 millones represados para que usted tome decisiones. Deudas acumuladas por 50 billones del sector. Déficit cercano a los 20 billones. ¿Cuál es el panorama? ¿Qué puede hacer o desaparecer Daniel Quintero como Superintendente Nacional de Salud antes de que llegue el nuevo gobierno? Pues desafortunadamente me imagino que la orden que le van a dar o a lo que llegó es a liquidar entidades. Porque creo, según tengo entendido, el superintendente saliente, Camacho, que también fue un desastre, no se quiso prestar para eso. Le estaban dando la orden de que liquidara, es lo que creo que ocurrió. Ese es mi pensamiento. Personalmente creo que eso fue lo que ocurrió. Pero traen un kamikaze de estos, un tipo que no tiene ninguna vergüenza, ninguna capacidad moral, a decirle usted va a liquidarlas y se las va a pasar a la nueva EPS. Haga lo que tenga que hacer. Por eso es la noticia, Mariana. Por eso, Andrea, la superintendencia, ellos mismos, los mismos funcionarios, le mandan ese documento a la Procuraduría, diciendo, oiga, perdóneme, esto está mal. Esa intervención de la nueva EPS no está bien hecha. Dejaron vencer la medida, tenía que ser una medida ejecutiva, no hay ninguna auditoría, no hay documentos, y seca una superintendente ad hoc que no tiene ni idea de dónde está parada. Y fuera de eso dijo que nosotros habíamos liquidado 13 EPS, que habíamos trasladado 10 millones de colombianos como que con un clic. No, fueron 4 años en un proceso arduo, exhaustivo, donde agotábamos todas las medidas. Y nosotros no tuvimos un solo escándalo. Un solo escándalo en 4 años. Un solo superintendente. Este ya lleva 5. Qué vergüenza lo que le está pasando al país. Mariana. Fabio, hay un tema muy importante y es Sabia Salud. Para muchos es preocupante porque es una entidad de los antioqueños que ha caracterizado la salud de los antioqueños y que ahora está intervenida. ¿Qué puede hacer Daniel Quintero? ¿Puede tomar represalias? Conociéndolo, sí. Y fíjese, Mariana, a ellos es muy fácil leerlos. Él, sin haberse posesionado, ayer ya lo dijo. Voy a resetear el sistema. Él está convencido que en 3 meses es capaz de montar no sé qué tecnología la que está diciendo, como es experto en tecnología, pero claro que puede llegar. Ellos son activistas, son ideólogos, no son técnicos, no son expertos. Él va a llegar a hacer lo que le diga el presidente de la República. Además, una sencilla razón.
Los interventores de la superintendencia no son auxiliares de la justicia autónomos. Todos reciben órdenes, el ministro les da órdenes, todos les dan órdenes. Y se supone que un interventor es un auxiliar de la justicia con funciones transitorias. Es autónomo, no recibe órdenes ni del presidente de la República, pero acá le dan órdenes. Y creería yo que Quintero Calle llega a cumplir esa labor. ¿Con el Hospital General también? Pues, qué pesar decirlo, pero probablemente va a enfocar su ira, su rabia contra Medellín, probablemente contra las entidades de Medellín, contra Savia. Él mismo ayudó a deteriorar a Savia. Acuérdese que él no quiso capitalizar a Savia. Parte del gran problema era que la gobernación de Antioquia siempre estuvo presta. El gobierno de Aníbal Gaviria quiso capitalizar, siendo yo superintendente. Y lograron controlar por lo menos la pérdida. El corriente lo habían logrado superar. Con las intervenciones del gobierno, Mariana, se dobló prácticamente la deuda de Savia Salud. La volvieron inviable, pero fueron ellos. El gobierno, en manos de ellos, fue que ocurrió este debate. Y dado que él ocupó un cargo acá en Antioquia, en Medellín puntualmente, que tuvo que ver con el manejo de estas entidades, que ha sentado unas posturas, ¿no hay alguna manera de bloquear o de impedir que él pueda ejercer su cargo frente a estas entidades puntualmente en Medellín y Antioquia? Por lo menos declararse impedido. ¿Pero se le puede obligar a declararse impedido? Ahí es, ¿O esa voluntad propia? Porque si esa voluntad propia... Ahí es donde la ya hacemos... recusación, ¿no? Ahí aplica la figura de la recusación, cuando alguien no se declara impedido. Exactamente, hay que recusarlo. Pero ahí es donde tenemos que hacer el llamado. Mire, José, todo el mundo está concentrado en si cumple o no cumple, en si hicieron mal la intervención o no. ¿Sabe que debería estar Colombia hoy unida? Haciéndole un llamado al Procurador General de la Nación, a la Corte Constitucional. Ellos son los únicos que pueden actuar hoy. Esto es aberrante lo que está pasando en el sector de la salud. Créame que superó todos los límites, todos, de la corrupción, de la vagabundería, los ha superado el sector de la salud. El daño que le están haciendo, que hizo Petro al sector de la salud, es más grande que el de seguridad, que el de la economía, que el de la energía. Yo siempre he dicho esto. Destruyeron uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Si algo teníamos nosotros de qué enorgullecernos era nuestro sistema, nuestro modelo de salud, con fallas, sí, con delincuentes, con malas prácticas, eso es cierto, pero funcionaba. Hoy el gasto de bolsillo disparado, la gente comprando los medicamentos, las entidades cerrándose, la gente sufriendo, viviendo un drama en sus hogares. Es verdad lo que está ocurriendo. ¿Qué nos pasó? Ustedes decían, ¿en qué momento nos perdimos? ¿Dónde? ¿Por qué no encontraron? No, es que ellos no sabían dónde era el norte. Nunca lo conocieron. Ellos pensaron que el poder era el norte. Y hoy estamos viendo el drama que está viviendo Colombia. Ex superintendente, ¿cuánto daño se puede hacer en estos escasos 3 meses que todavía se tienen de este gobierno actual al sistema de salud? Mucho, muchísimo. Y se puede exacerbar la corrupción. Ellos hablan de que las EPS son intermediarios financieros. En este gobierno fue donde se generó la famosa intermediación. Vaya, pregúntele a cualquier clínica acá, en privado, José, coja el teléfono de cualquier gerente de una clínica y pregúntele si lo han llamado a decirle que le sacan la plata de X o Y EPS de las intervenidas. Pregúntele. A usted lo han llamado y le han ofrecido a todos. Es una vergüenza lo que está pasando en Colombia. Pero ellos mismos lo han denunciado. El propio presidente ha dicho que los interventores llegaron a robar, pero los nombran ellos. El propio ministro ha dicho que Ospina no sirve para el cargo, pero ahí lo nombraron. Entre ellos mismos generaron un nido de corrupción de tal magnitud que hoy es prácticamente imparable. Y en plena campaña electoral, le hago una pregunta: ¿dónde está la ley de garantías en el sector salud? No existe. Los recursos, como dicen ellos, siempre los van a generar mensualmente. ¿Y esa plata estará llegando a las demás campañas? Le voy a dar un dato y ojalá me demanden. Carolina Corcho se reunía en un apartamento en privado con el ex superintendente Ulay Beltrán, con proveedores, y citaban a los interventores allá. Los citaban. Ojalá me escuche esto Carolina Corcho y que me lo desmienta, porque tengo las pruebas de que a un interventor lo citaron. ¿Qué hace una ex ministra y un ex superintendente citando a un interventor con contratistas? Eso era lo que le estaba pasando al país. Eso fue lo que hicieron ellos con la salud de los colombianos. En vez de llegar a seguir haciendo lo que les corresponde contra la corrupción, yo creo que la corrupción en este momento se perfeccionó en Colombia, desafortunadamente.
Estamos de regreso con Fabio Aristizábal, ex superintendente de salud, intentando entender, José, las implicaciones que tiene ese nombramiento que conocíamos ayer, una denuncia de visitas, encuentros, ex superintendente y corrupción. Pues mire, se supone que el superintendente de salud, como me lo preguntaba José, pues tiene muchos poderes. Cuando salía el ex superintendente Ulay Beltrán, ya estaba el superintendente Leal. A mí un medio de comunicación me llamó, me dijo: Fabio, tenemos esta denuncia. Nos cuentan que en un apartamento en Bogotá, el ex superintendente Ulay Beltrán con la ex ministra Corcho citaban a los interventores a ese apartamento. Tengo entendido, no sé, no estoy seguro si era el apartamento de uno de los dos, pero creo que era el del ex superintendente. Y le dije yo, ¿y citaban a los interventores a qué? No, los citaban para indicarles con quién debían contratar y con contratistas. Y yo dije, ¿será? Y me preguntaron si yo tenía idea de eso. Yo corroboré con esa persona. Llamé al interventor, le pregunté, ¿a usted lo llamaron? Me dijo, sí, doctor, a mí me llamaron. ¿Y usted le notificó a su jefe? O a su jefe no, al que lo nombró, al superintendente Leal. Me dijo, sí, yo le comuniqué que esto había pasado. Después sale el superintendente Leal, recordarán ustedes, a desmentir un escándalo que él ya lo sabía. ¿Saben por qué denunció a los interventores el señor Leal? Porque él ya sabía que un medio de comunicación tenía pesquisas sobre un nido de corrupción que había en nombre de una persona que era el que tenían que enviarle la autorización de los pagos. Recordarán ustedes, fue Caracol. Antes de irse, cuando él se vio, creo yo, entendió que ya se iba a ir, entonces él hace la denuncia. Le dice que esos, y la pregunta que me hacía Ortiga José, ¿y quién los nombró? Él. ¿Y de dónde sacó las hojas de vida? Se las mandaron de presidencia. ¿Y quién se las mandó? Laura Sarabia. Y él mismo lo confesó. No eran profesionales del RILCO, no tenían experiencia probada, pero él los nombra. Y eso ha sido la constante de estos casi 4 años. Escándalos, personas sin experiencia, personas sin idoneidad, experimentando con la salud de los colombianos, ideólogos, activistas, pero nada de expertos. Una institución que habíamos logrado sacar adelante, que tenía ya una buena imagen en Colombia. La superintendencia se caracterizó por ser una de las mejores instituciones en el pasado gobierno. Otra vez, un nido de corrupción. Ayúdeme a entender algo, doctor Fabio. Le quedan 45 días para las elecciones del 31 de mayo y quedan 113 días para que finalice este gobierno. ¿Puede tener alguna influencia política Daniel Quintero en el cargo de Superintendente Nacional de Salud? Política. No estoy seguro, José. A mí me da mucho miedo, porque ese es un cargo... ¿O sería solo una influencia económica? Yo creería que económica. Normalmente debería ser económica, pero no sé políticamente qué puede hacer. Porque acuérdese que el superintendente tiene debajo un equipo de delegados, de directores, que puede empezar a darle juego a políticos, nombrar personas no idóneas en la delegada de protección al usuario, en la delegada... Lo puede hacer, podrá llegar a hacerlo. Tiene contacto con alcaldes, con gobernadores. Políticamente es un riesgo gigante. Pero le hago la pregunta, pero estoy que pena, Sí. André, porque uno quisiera entender qué es lo que busca el presidente Petro al nombrar a Daniel Quintero, que es una persona que indudablemente todavía no lo han vencido en juicio, pero está muy cuestionada como el demás Sí. en ese cargo. Pero ahí usted está mezclando dos cosas. Le voy a compartir la teoría de nuestro analista Jorge Vélez, que nos la compartía hoy al mediodía, sobre la lectura que él hace de ese nombramiento. Y él lo decía, mire, cuando se hace una consulta, o cuando se hizo mejor la consulta en la que salió vencedor Roy Barreras, se había dicho que quienes estaban en esa consulta iban a apoyar la candidatura de ese ganador. De Daniel Quintero no se había sabido nada. Y se esperaba que, de acuerdo al acuerdo, valga la cacofonía que se había hecho antes de que se realizara la consulta, a apoyar a esa candidatura de Roy Barreras. Roy Barreras, divorciado del presidente Gustavo Petro y que hoy salió a decir que ya estaba listo entonces para retirarse de su vida política. Entre comillas.
se queda solo y se le traen a un Daniel Quintero para el lado del gobierno, plantea a Jorge Enrique para buscar y cautivar votos que se pueda traer para Iván Cepeda. Y se le da, Es una como buena usted hipótesis. nos lo está planteando, uno de los puestos de mayor poder, por lo menos, en el sector salud. No lo llevo a que me analice eso porque sé que ya es una minucia de la política muy delicada, pero se la comparto para que usted tenga el análisis que nos hacía hoy Jorge Enrique Vélez. Válido, Cosas- es completamente cosas que válido, van es pasando. posible, y es posible. Ahora, si un ciudadano cualquiera, ex superintendente, tiene cuestionamientos porque no está de acuerdo con la persona a la que está llegando a la superintendencia, ¿puede hacer algo? Usted nos decía, esto le compete al procurador, esto le compete, pero un ciudadano cualquiera no puede decir, hombre, yo alzo la mano y quiero ir a una institucionalidad porque este hombre, tal y como lo está diciendo José, tiene cuestionamientos, está imputado, es que él está imputado, no se nos puede olvidar eso, está afrontando juicios, su ex gabinete está afrontando juicios por corrupción. 55 imputados, sancionados o investigados. Hombre, la ciudadanía no puede ir a buscar una autoridad, ¿y cuál autoridad para alzar la mano y decir, esto no puede ser? ¿Sabes qué se me ocurre? Una acción popular. Una acción popular acudiendo a la moralidad pública y a la probidad del funcionario. A mí me parece que ese podría ser un buen camino, acudir a una acción popular que diga que no tiene las condiciones para ejercer ese cargo público, por el rol tan especializado, porque técnicamente no es competente y porque es un riesgo para el país. Y a mí me parece que hoy los organismos de control, la Corte, como lo he dicho, lo quiero repetir, y la Procuraduría, no solamente deberían mandar un mensaje de advertencia, podrían, por ejemplo, prohibir que durante estos 3 meses se liquide una entidad del país. ¿Y por qué? Con el mismo argumento de la Corte cuando hizo que devolvieran a Sanitas. La Corte Constitucional, cuando le devuelve a los dueños Sanitas, dice, señor superintendente, señor gobierno, es que usted fue el que llevó a esta crisis, a esta entidad. Y por eso le da la orden al ministro que hoy está en desacato, que la Corte, ojalá ya la Corte con esto tome decisiones, la Procuraduría, la Contraloría. Le dice, revise la unidad de pago por capitación, porque esa insuficiencia está llevando a las EPS a la quiebra, que no lo ha hecho, ni siquiera con las que él intervino. ¿Se acuerdan de Aldo Cadena? Sí, señor. Aldo Cadena duró 3 meses en la entidad. Cuando llevaba creo que 15 días, levantó la mano y dijo, la plata no alcanza, y lo echaron. No duró ni 3 meses. Hoy, a la nueva EPS, Andrea, le facturan cerca de 2.4, 2.5 billones de pesos. ¿Sabe cuánto paga? 1.6, 1.7. Y entonces, Esos ¿dónde está la 800 mil, plata? 700 mil, se los están robando los interventores. ¿Dónde está esa plata? Según él, porque él dice que la plata alcanza y que la unidad de pago por capitación Es suficiente. es suficiente. Entonces, esa insuficiencia de la nueva EPS, que lo dice también el señor Ospina, ¿a quién se la van a cobrar? Entonces, usted va a venir a liquidar una entidad cuando usted mismo generó esta crisis explícita, cuando usted mismo los asfixió, usted hizo esa estrangulación y usted va a venir a actuar contra ellos. Una medida preventiva de la Corte Constitucional que les impida, yo creo que frustraría las intenciones que tiene el gobierno del Gustavo Petro con Daniel Quintero para liquidar entidades. ¿Qué EPS le preocupan? ¿Qué EPS ve usted que están en la mira de posiblemente ser liquidadas? No, a mí me preocupan todas, pero que liquiden las que debieron haber liquidado. A mí me preocupa muchísimo si viene inclusive a tomar decisiones contra un Sura, Sí. contra otra vez Sanitas, contra un Salud Total, contra compensar EPS que históricamente se han comportado bien, han tenido un buen desempeño, que a pesar de tener un buen desempeño ellos con la asfixia, ahora digan, es que usted no cumple indicadores financieros, entonces lo voy a liquidar, lo voy a intervenir cuando es responsabilidad del Estado lo que le ocurrió. Es que hoy tenemos siniestralidades, para que la gente entienda que es siniestralidades por encima del 105, 108%, es decir, por cada 100 pesos que gira el Estado se están gastando 108, 109, 110. ¿A causa de qué? La insuficiencia de la unidad de pago por capitación, es decir, ese faltante del gobierno por presupuestos máximos, ¿cierto? Que ha hecho que se dispare la siniestralidad y no alcancen a pagar. ¿Qué tuvieron que hacer? Utilizar las reservas, descalzar las reservas para el funcionamiento. ¿Pero culpa de quién? Del propio Estado. Fabio, usted nos hablaba de nueva APS, de Sabia Salud, y ahora me toca el tema de Sura. Con la llegada de Daniel Quintero, ¿cómo se vería Sura ahí implicada? Pues yo creería que espero
que no tenga las capacidades él, porque yo creo que ni en la superintendencia se meterían con una institución con un nivel de organización como el que tiene Sura. Sura ha sido un ejemplo en la administración en el país de salud, en gestión de riesgos, en administración hospitalaria, en pago oportuno. Sura ha sido uno de los ejercicios más importantes que ha tenido el país, pero sí hay un riesgo muy grande, Mariana, y Daniel Quintero, pues como tiene esa animadversión histórica con el grupo antioqueño, es que yo ayer a lo que dije, qué pena lo interrumpo, él demostró no querer ni al grupo Sura, ni al grupo Argos, ni al grupo Nutresa en su momento. Acuérdense que ni le recogía las basuras al grupo Nutresa. Ni en campaña lo hacía y cuando gobernó lo demostró claramente. O sea, es una persona que es capaz de hacer lo que promete, lo que considera si no le gusta. Y miren, a Quintero cada que habla se le ve la maldad. O sea, a uno le da susto. Yo oigo hablar a Quintero y a mí me da rabia oírlo hablar, porque es un hombre lleno de rabia y es capaz de venir y descargar toda esa envidia, ese egoísmo, esa maldad que mantiene él con entidades que no han hecho sino prestarle un buen servicio al país y a los colombianos. Claro que me da susto, Mariana, pero yo creería que en la Superintendencia Nacional de Salud no va a tener equipo que le apoye estas locuras, pero creería yo, ojalá. No hemos entrado en detalle de la nueva EPS y la nueva EPS está pasando otra vez por una situación tremendamente delicada y se queda sin quien lo acompañe, está sin gerencia, está descabezada y se hace una denuncia terrible esta mañana en la que incluso se habla de una posible falsedad de documentos para sustentar la necesidad de un interventor, ex superintendente. Miren, en un programa en el que estuvimos acá habíamos hablado un poco de eso. Ellos, cuando intervienen a la nueva EPS, hablemos primero de esta cosa, miren esto tan curioso. El primer gerente, el director de la nueva EPS, José Fernando Cardona, estuvo cerca de 14 años, creo. Ese hombre llegó a administrar 200 billones de pesos. 200 billones de pesos. Tiene un escándalo en la Fiscalía por 70.000 millones de pesos. Y la Fiscalía, tengo entendido, ya dijo que él no se los había robado, que estaban en la misma empresa. Parece que los pasaron a la utilidad, hicieron un movimiento financiero que según la Fiscalía no debieron haber hecho, pero no han dicho que se haya robado un peso. Y manejó 200 billones de pesos. Esta gente, cuando entra, tenían esa entidad con 485.000 millones de pesos positivos en el patrimonio. El año pasado, a junio, ya iban en menos 9 billones de pesos. El pasivo pasó de 5.4 billones. ¿Qué son 5.4 billones para que la gente lo entienda en la nueva EPS? 2 meses de facturación. Ese era el pasivo. Y el año pasado, a marzo, iban 21 billones de pesos. Esto es de la Contraloría General de la República, esto no es inventado por hace Pablo. un año. Hace un año. Los anticipos sin legalizar, que ellos salieron a denunciarlo, que la nueva EPS tenía guardados, ¿se acuerdan? 4 billones de pesos sin procesar. Ese fue el escándalo que denunció Petro. Y que había 5 millones de facturas represadas. ¿Cuántas facturas hoy hay represadas? 15 millones, 20 millones, dicho por la misma superintendente ad hoc. 15 billones. Y el escándalo, supuestamente de la época, ya lo taparon. ¿Qué ha pasado desde que ellos intervinieron? Por eso le decía yo, ¿qué pasó con la medida de salvamento efectuada por el gobierno nacional? Fuera de eso, ahora son mayoritarios. Desplazaron a los dueños. Toman ellos las decisiones. Y ahora quieren dejar a Colombia con una entidad que tiene hoy 12 millones de colombianos, por lo menos con 20, 22 millones afiliados, 23. Eso es lo que quieren hacer. Créanmelo, Andrea, liquidar, pasar esa población que no debería recibir un solo usuario. Le voy a explicar por qué. Porque hoy no tiene las condiciones financieras ni la solvencia para recibir usuarios, y menos intervenida. Una entidad con vigilancia especial, tan solo con vigilancia, no debe recibir usuarios. Y pueden desaparecer la información. Me refiero a la información de los manejos que se han hecho, por ejemplo, en el último año, desde la superintendencia. José Fernando, en este gobierno todo es posible. No existe permítanme el símil, una caja negra de información que blinde esos movimientos, transacciones. La única información que hay es la que ellos reportan a la Superintendencia Nacional de Salud. Los que la reportan. No tenemos estados financieros de la nueva EPS 2023. No hay una sanción. No hay un sancionado.
Cuando un mes que no reportaron información, ya nosotros nos íbamos con sanción. Un mes. Llevan desde el 2023, no han aprobado estados financieros. El último tenía salvamento de la firma Contralora. Salvamento de otro, entonces no se aprobaron. Y no entregan la información financiera, el país a oscuras. ¿Cómo será la opacidad de este gobierno? Y acuérdense que nosotros teníamos una herramienta. Nosotros creamos en la superintendencia una herramienta que se llamó el Superradar. El Superradar era una plataforma, José, donde toda la información de los vigilados llegaba ahí. Una persona como tú podía entrar, Andrea, era pública, y mirar qué se facturaba, qué se pagaba, era transparente. El primer superintendente la desmontó, precisamente porque eso genera opacidad, para no tener la información. Entonces, muchas cosas, probablemente hay una información que no es tan real. Si yo tomara una medida de posesión hoy y me metiera en unas SPS, créanme que voy a encontrar de todo. ¿Por qué? Porque la información probablemente no es real. Por eso decimos que cómo será la deuda realmente cuando venga el próximo gobierno, cuando logremos sincerar esas cuentas. Y estamos hablando de que hoy ya existe una deuda acumulada entre actores de probablemente más de 50 billones de pesos. ¿Qué se puede hacer con el sistema de salud colombiano? Le planteo la pregunta en varios aspectos. ¿Se puede recuperar, reestructurar? ¿Hay que plantear definitivamente un modelo nuevo, cogiendo lo mejor de lo que se tuvo? ¿Qué hay que hacer? Porque no veo que sea fácilmente recuperable lo que se tenía. Andrea, el próximo gobierno, mi sugerencia de lo que he logrado hablar con muchos expertos, lo único que tiene que hacer es concentrarse en recuperar y estabilizar el sistema de salud. Ni reforma, ni que lo voy a mejorar, nada, Andrea, no va a tener tiempo. Por lo que le acabo de decir, va a recibir 3 bombas. La bomba asistencial, 10 millones de pacientes represados, y tiene que llegar a liberarlos, a que le entreguen el medicamento, a que le entreguen los insumos, a que lo atiendan, a dar la autorización. Segundo, una bomba financiera, 50 billones de pesos de deuda acumulada, un déficit cercano a los 20 billones de pesos por el rezago que traemos de UPC, de presupuestos máximos, que esa es la información que hoy podemos tener, probablemente es más. Entonces el gobierno entrante tendrá que entrar a buscar recursos, a titularizar la deuda, a hacer préstamos internos o externos con multilaterales, sincerar esa deuda, y ahí nos vamos a demorar un tiempo. Lo puede hacer ordenando a la superintendencia para que se logre consolidar cuál es la deuda, hacer una subasta inversa, empezar a pagar, generar confianza para que los laboratorios entreguen los medicamentos, para que la plata llegue, liberar recursos. 10, 15 billones en los primeros 100 días, lo tienen que hacer. ¿Hay que crear nuevas EPS? Es que crear nuevas EPS solo existiría si usted genera confianza en el país. No creo que hoy ningún inversionista en Colombia quiera llegar a Colombia a invertir con esta desconfianza. Hoy lo que hay es desconfianza legítima entre todos los actores. Si usted llega a generar confianza, si usted compromete al Estado, si usted genera garantías para nuevos inversionistas, compañías internacionales o colombianas, podría llegar alguien que diga, yo quiero meterme en modelo de aseguramiento. Y qué bueno, que vinieran compañías fuertes, robustas, porque Colombia estuvo acostumbrada a eso, a recibir inversión extranjera para proteger la vida y la salud de los colombianos. Podría llegar a ocurrir. En un momento determinado, ex superintendente, se hacía una comparación. Esa necesidad, esa ambición, ese querer del gobierno nacional actual de una salud pública, casi que 100% pública, lo que hizo fue un efecto boomerang contrario, y lo que creó fue una salud enteramente privada, porque por miedo los colombianos que podían fueron a sacar pólizas privadas de salud y fueron a buscar o la prepagada o el plan complementario, etcétera y demás. ¿Cree usted que de alguna forma ese también era un incentivo macabro que se dio por presionar una transformación en un sistema de salud de esa manera tan abrupta? Una presión absurda, Andrea. El 80% del gasto en Colombia, más del 80 al 85%, lo facturan entidades privadas en Colombia. La red pública llega, si acaso, a 1.000 instituciones, de las cuales el 90% son de primer nivel. Pero las grandes entidades de mediana y alta complejidad son privadas. Cerca de 3.200 entidades facturan cerca del 80%, donde está la medicina especializada. ¿Cómo iban a atender la población con la red pública? Y pretendían que la red pública fuera la encargada inclusive de armar la red para los ciudadanos. Entonces imagínate un ciudadano dependiendo de un concejal, de un alcalde, buscando un político de turno para que lo atiendan. Y ese era el símil que nosotros hacíamos. Le iban a entregar la responsabilidad precisamente a quienes más corrupción han demostrado en la historia de Colombia, los hospitales públicos, que la gran mayoría tienen dueño, un parlamentario, un senador, un representante, como aquí en Antioquia.
que hay unos famosos ya, unos representantes, una representante del Partido Liberal y un representante, ellos son los dueños de los hospitales. Entonces a ellos les querían entregar la responsabilidad de la salud de los colombianos. Increíble. Ex superintendente, de cierre, ¿qué decirle a los colombianos que están fuera de Medellín, que no conocen a Daniel Quintero, sobre la persona que llega a la Superintendencia Nacional de Salud? Pues lo único que a mí me resta decir es que no sabe lo que es el sector salud, no tiene conocimiento, no tiene experiencia. Es un hombre que está imputado con más de 40 cargos y esa es la persona que va a responder por la vida y la salud de los colombianos. Increíble. Yo pensé que en este gobierno yo no iba a perder la capacidad de asombro, pero cada día todo es susceptible a empeorar con el gobierno de Gustavo Petro. Y con esas palabras, ex superintendente, le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. A ustedes, para mí siempre es un placer estar con ustedes, a Mariana, a usted José y a usted Andrea, de verdad muchas gracias y espero que me sigan invitando. Y por el bien del corazoncito de muchos, que le vaya bien al Medellín hoy, porque no tenemos sistema de salud que vaya a aguantar con tanto infarto junto. No, porque no podemos ir a la Cardiovid. No, pero por sistema de que le Pero vaya nosotros bien. estamos acostumbrados, ¿cierto? A nosotros no nos va a dar un infarto tan rápido porque ya estamos No les da tan acostumbrados. fácil. Ya No, están no les da tan blindaditos. fácil. Eso está muy bien. Vámonos a una